Aleluya, qué bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa, que nos podamos reunir una vez más en nuestro servicio virtual acá en el aposento alto. Es una bendición, ¿verdad? Que podamos entre familias de familias poder tener este contacto, ¿verdad? Que yo se lo agradezco tanto al Señor, ¿verdad? Poder tener este contacto y poder estarnos reuniendo, ¿verdad? Anhelo también el momento en el que el Señor va a permitir que nos reunamos una vez más en su casa. Pero mientras ese tiempo llega, disfrutemos y aprovechemos el espacio de la ventana que el Señor nos ha dado para poder reunirnos y poder tener este contacto. Yo sé que yo no los puedo ver, ¿verdad? Pero ustedes sí me ven, pero podemos tener ese contacto, ya sea cuando ustedes escriben o si ustedes están ahí compartiendo en el momento en que estamos predicando la palabra. ¿Verdad? Ahí creo que esa retroalimentación, ¿verdad? Yo compartiendo y ustedes también ahí compartiendo, me bendice, por lo menos a mí me bendice, ¿verdad? Así es de que le doy gracias al Señor por este privilegio de poder compartir su palabra aún a través de estos medios. Creo que se está cumpliendo la profecía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que decía que este evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin, ¿verdad? Entonces, ya el evangelio, mire, puede ser que haya lugares donde no hay televisión, donde no hay computadoras, pero el sistema de internet sí hay. Y la mayoría, o una buena parte, una inmensísima cantidad de personas tienen celular. Y ahí se puede escuchar o se puede ver el mensaje y puede llegar a todas las naciones. Entonces sí creo que las redes sociales son un medio que el Señor está permitiendo utilizar para poder llegar a lugares donde nosotros pues nunca nos imaginamos que pudiéramos llegar. Pero también tenemos que hacer la función del evangelismo virtual. Yo te invito para que juntos hagamos evangelismo virtual y que le demos share a esta transmisión, que la compartas en tus redes, en tus contactos, para que la palabra vaya llegando y así cada uno la vaya compartiendo, ¿verdad? Para que no sabemos hasta dónde va a llegar el mensaje. Si es de que te invito para que vayas por tu Biblia, tu cuaderno de notas, lápices o lapiceros de colores, tu taza de café, de té, de agua, no sé, lo que a ti te gusta tomar o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero sobre todo presentemos nuestro corazón delante del Señor para que podamos salir edificados a través del consejo de la palabra, ¿verdad? Yo como siempre quiero dedicar esta transmisión, en verdad, al Señor. Siempre me gusta hacer esta pequeña dedicación al Señor para... y después oro, yo dedico primero y después oramos, ¿verdad? Pero quiero dedicárselo primero al Señor para que Él es el único merecedor, Él es la razón y el motivo de nuestra reunión, ¿verdad? Así es de que dediquemos al Padre esta hora, dedicamos este espacio, este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor, porque permites que el mensaje pueda ser enseñado, predicado y que pueda llegar al corazón de tu pueblo y aún de aquellos que no te conocen, para que puedan conocerte y obtener la salvación. Señor, yo te pido que lleves este mensaje, Señor, hasta donde tu Espíritu Santo así lo desee, Señor, y que el que lo escuche pueda ser bendecido y edificado. Te pido ahora, Señor, por favor, que guardes a tu pueblo, que tu pueblo, Señor, esté atento a la palabra, Señor, y que cada uno de ellos pueda retener el consejo de la palabra de Dios, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que qué bendición, ¿verdad? Poder compartir con ustedes este espacio. Fíjense que, si se recuerda, el día de ayer estábamos hablando acerca de los hijos del día y tomábamos como base, ¿verdad?, el texto de 1 Tesalonicenses 5:5, que fue el que vimos ayer, que decía: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y entonces ayer, ahorita solo estoy haciendo un pequeño resumen de lo de ayer, ¿verdad? Y entonces ayer hablamos la diferencia realmente que había entre la luz
o la comparación, ¿verdad? Luz, día, tinieblas, noche, cómo el Señor los nombró y cómo, aunque parecen lo mismo, no son lo mismo, aunque sí tienen una similitud, ¿verdad? Y que también vimos que la luz está en constante batalla con las tinieblas, así como el día en constante batalla con la noche. Y no solamente me estoy refiriendo a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como luz o como día o tinieblas o como oscuridad o noche, ¿verdad? Sino que también hay todo un reino, ¿verdad? Todo un ejército, todo un reino, podríamos decir, de las tinieblas que quiere conquistar el reino de la luz. Pero como nosotros sabemos quién es nuestro rey en el reino de la luz, y nosotros como hijos del día somos sus súbditos, entonces sabemos que él ya ganó. Él ya conquistó, ya derrotó a nuestro adversario. De hecho, las tinieblas que estaban antes sobre la tierra, antes de que Cristo viniera, aunque fuera de día, el mundo estaba bajo tinieblas. Pero cuando vino la luz de la salvación en Cristo Jesús y apareció el Mesías hace 2000 años en la forma de Jesucristo, las tinieblas empezaron a huir, pero algo interesante, empezaron a huir y a desaparecer en la vida de aquellos que recibieron, que reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, quiere decir que nosotros, aunque estamos en este planeta, en esta tierra, dice en palabras del Señor Jesús, dijo: vosotros ya no sois de este mundo, es decir, ustedes ya no le pertenecen al reino de las tinieblas, a la noche, ya no. Lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es estar atentos, ¿verdad? Estar atentos a que no nos conquiste, no nos vuelva a ganar, ¿verdad? Debemos de ser sobrios, ¿verdad? Debemos de tener, como le enseñaba ayer, debemos de tener puesta la coraza, la triple coraza de la fe, del amor, ¿verdad? De la justicia, ¿verdad? El yelmo de la salvación, para que entonces podamos estar en este mundo de tinieblas, ¿verdad? Porque hasta que no se ha implantado el nuevo orden en Cristo, bueno, el nuevo orden en Cristo empezó hace 2000 años. Y es solamente aquellos que lo hemos recibido. Pero cuando el Señor establezca su reino milenial sobre la tierra, ahí sí, hermano, va a ser totalmente distinto. Claro, después de eso usted sabe que viene una batalla, ¿verdad? Que el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a ser soltado de su encarcelamiento de 1000 años para tratar de hacer la guerra, hermano. Todavía después de 1000 años del reinado de Cristo, todavía las naciones, los habitantes de la tierra se le van a unir al enemigo. Por eso es que ahora, mire, es el tiempo de oír, ahora, oír, para que haya salvación. Ok, entonces, quiero entonces, con la ayuda del Señor, continuar hablándole acerca de los hijos del día. Y quiero enseñarles 5 características, 5 cosas que el Señor Jesucristo hizo durante el día. Pero yo, por favor, yo se lo estoy presentando de esta manera, pero yo quiero que usted lo entienda como actitudes, características, elementos que nosotros como hijos de Dios, es decir, hijos del día. Ahora, hijos del día, debemos de manifestar, pues si es que estamos en la luz. Entonces, claro, hay muchos más versos, pero yo quise tomar solamente en los cuales el Señor Jesús nos dejó una enseñanza. Así es de que empecemos, pues. Lucas, acompáñame a Lucas capítulo 21 y verso 37. Fíjese cómo dice aquí. Durante el día, hablando del Señor Jesús, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Entonces fíjese que aquí hace la diferencia día y noche. ¿Qué cosas hacía el Señor en el día y en la noche? Entonces dice aquí, durante el día enseñaba. Ahora fíjese que esto es hermoso, porque entonces estamos viendo las obras del día, como hijos del día que somos, que debemos nosotros de ejecutar.
Entonces aquí, pastor, pero yo no enseño, yo no tengo el ministerio magistral para enseñar, no soy maestro de escuela. Entonces, ¿cómo puedo yo participar de esto? Le voy a enseñar. No lo puse acá, pero yo sé que si usted investiga y busca más a profundidad, la palabra enseñaba viene del griego didasco. Y esta palabra didasco significa tanto enseñar como aprender. Entonces, fíjese qué bonito, porque, claro, el Señor nos lo dejó a nosotros para que nosotros aprendamos y después enseñemos. Ahora, por eso es de que, fíjese que la referencia, se recuerda que las tinieblas o la noche es sinónimo de ignorancia, de desconocimiento. Entonces el Señor Jesús enseñaba, es decir, impartía luz, impartía conocimiento. Él a los del día les enseñaba, es decir, les impartía la luz. Yo espero que me esté dando a entender, ¿verdad? Porque recuérdese, la enseñanza, el comprender, el entender, la inteligencia, la sabiduría, eso es sinónimo de estar en la luz. De estar en la luz y de ser hijos del día. Porque se recuerda, luz y día. Entonces, ¿cómo nosotros manifestamos que somos hijos? No solamente hijos de Dios, sino hijos del día. Porque constantemente estamos aprendiendo. Estamos anhelando aprender cada día más. Mire, aquel que dice que ya no necesita aprender porque ya sabe mucho o ya lo sabe todo, o que no, yo ya sé lo que él está diciendo, yo mejor le cambio de canal porque yo ya aprendí. No está en la luz, no está en el día. Porque incluso el apóstol Pablo decía, yo les voy a repetir las enseñanzas porque para mí no es gravoso volvérselas a enseñar y además es de beneficio para todos ustedes volverlo a oír. Porque estamos leyendo versos que quizás habíamos leído antes, pero le estamos dando un enfoque completamente distinto. Porque cuando hablamos de los hijos de la luz, tocamos algunos versos de estos, ¿va? Que obviamente son en donde está marcado o en donde dice que somos hijos de la luz. Entonces, fíjese, durante el día enseñaba, impartía luz, impartía conocimiento, doctrina, hermano, estaba dando una preparación a aquellos que querían escuchar y que recibían el mensaje. Es que esto es precioso porque cuando a uno le gusta algo, uno se come la palabra, hermano. La disfruta, la enseñanza, y puede ser que otro día, ¡ay, qué tardado! Y otro día ni sentí el tiempo, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez, perdón, que fuimos con mi hermano a la escuela bíblica allá en nuestra natal Guatemala, y era la escuela de capacitación para ministros, para obreros, para aquellos que se querían preparar para servirle al Señor en otro nivel, ¿verdad? Era como una escuela de pastores, ¿verdad? O formación de líderes y pastores. Entonces nosotros fuimos a la iglesia donde nosotros crecimos y nos desarrollamos, ¿verdad? Bajo la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Tuvimos esa bendición preciosa de poder estar aprendiendo acerca de la enseñanza directa apostólica, ¿verdad? Con el apóstol Otoniel Ríos Paredes y también con el apóstol Sergio Enríquez, porque él era el encargado de doctrina o que enseñaba. Bueno, una bendición. Pues llegamos a esa escuela, perdón, nosotros y hermano, por lo menos, mire, cuando yo entré y empecé a escuchar la enseñanza, yo llevaba mi cuaderno de notas y empecé a anotar, pero en mi corazón había una felicidad, hermano, una inquietud, pero parecía como un niño con un juguete nuevo. Pero noté que en bastantes diría yo, de los que estaban ahí, una actitud no muy receptiva. No sé si era tal vez por quien estaba dando la enseñanza o porque como era
ya una enseñanza para otro nivel, ¿verdad? Quizás pensaban, no, eso yo ya lo sé. Pero entonces tuve esa percepción, pero yo me sentía, hermano, emocionado. Y anotando. Cuando salimos yo le dije a mi hermano, mira, fíjate de que yo no sé si tú... yo les dije, mira, fíjate que yo me sentía así, 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 pero pude ver esta actitud. Y yo igual, me dijo, exactamente igual, yo emocionado, apuntando, pero pude sentir y percibir también eso así, no solamente porque se veía, sino porque se percibía. Entonces, aquel que no va dispuesto, aquel que no dispone su corazón, aquel que no dispone sus oídos, sus ojos para ver o para oír, ¿verdad? Que no dispone sus sentidos, no va a salir edificado. De hecho, la Escritura dice que cuando la palabra se oye y no se entiende, no lleva fruto. Y eso de no llevar fruto, créame que no es tanto culpa. Voy a decir algo, pues tal vez no hay que ponerle tanto el ojo solo al maestro que está enseñando, ¿verdad? Al predicador, a quien sea que esté dando el consejo. Porque nosotros, siendo hijos de Dios, somos buena tierra. Entonces nosotros, cualquier semilla que cae en nosotros, debería de fructificar, ¿verdad? Aunque solo un amén tibio, o no sé si alguno puso amén ahí, ¿verdad? Aquí tendríamos también que preguntarnos qué clase de terreno soy. Pedregal, junto al camino, espinas o tierra fértil, ¿verdad? Eso depende de cada quien, cómo tú percibas la palabra. Ahora, por eso es de que voy a decir algo también. No veas tanto al que te es enviado, sino la palabra del que la está enviando, que es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos el mensaje, es como luz a nosotros. La palabra que entra en nosotros nos empieza a alumbrar y nos empieza a indicar, a hacer sentir cómo estamos, qué necesitamos. Ahora, por eso es de que, mire, el Señor Jesús dice que durante el día enseñaba en el templo. Ahora, pues ya no se puede hacer en los templos, ¿verdad? Tal vez alguien dirá, pastor, pero si se pudiera, yo no pudiera estar porque yo trabajo durante el día. Otros tal vez dirían, yo sí puedo porque trabajo durante la noche. Pero no quiero que lo veamos tanto así, sino que durante el día, es decir, a los hijos del día. Porque nosotros podemos estar así como estamos ahora en la noche, pero somos hijos del día y estamos llevando la enseñanza en el templo. Pastor, perdóneme, pero no estamos en el templo. Déjeme decirle que sí, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces estamos llevando la enseñanza en el templo también. Pero aquí dice, pero al oscurecer, es decir, estaba de día y empezaba a declinar, obviamente, ¿verdad? En lo natural, y se empezaba a hacer de noche, ¿verdad? Pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Qué importante es entonces tener nosotros este discernimiento o saber qué hacer durante el día. Enseñar, ya le dije, impartir la luz, impartir el conocimiento. Vaya, pues se lo voy a decir de otra manera, ser de buen testimonio. Yo no sé cómo te conocen a ti, si tú tienes la oportunidad de estar yendo a trabajar presencialmente o aún virtualmente, cómo te conocen a ti. O si trabajabas presencialmente antes y ahora ya no, pero solo virtual, ¿cómo te conocían antes? Como el cristiano que siempre estaba tratando de ayudar, de aconsejar, o como alguien que ni siquiera nunca les habló del Evangelio. Pastores, que es prohibido hablar del Evangelio. Sí, esas son de las artimañas que el nuevo orden mundial quiere implantar. Que dejemos nosotros de hacer la obra del Señor, pero nosotros no debemos de menguar, siempre compartamos la palabra de Dios, debemos de ser astutos para compartir la palabra. Pero ok, no estoy hablando de eso. Entonces, en la noche iba al monte llamado de los Olivos. Yo sé que usted sabe que el monte de los Olivos, ¿verdad? Era o prensa de olivos, ¿verdad? El río Jordán, ¿verdad? Río Jordán, fíjese, el Señor iba en la noche al monte de los Olivos, pero también él fue bautizado en el río Jordán. Y la palabra Jordán significa olivos machacados. O sea, de que se humilló, ¿verdad? Quiero que lo veamos desde este ángulo.
el Señor Jesús, cuando se hacía de noche, cuando llegaban las tinieblas, el lugar donde Él se encontraba en refugio era aquí, en este monte de los olivos. Y yo le he enseñado que para que se produzca el aceite tienen que poner las aceitunas, ¿verdad? O los olivos en una prensa y los van apretando y apretando hasta que se deshace, se presiona de tal forma que no se destruye, sino que se trasciende. En lugar de quedar sólido, queda líquido. Trasciende, llega a otro nivel. Eso es lo que entonces aquí nos está diciendo: durante el día imparto la luz, imparto el conocimiento, pero en la noche busco la unción del Espíritu Santo. Me sumerjo. ¿Cómo? En el monte de los olivos. Aquí no lo dice, pero dice: pasaba la noche en el monte llamado de los olivos. Alguien diría: bueno, quizás ahí dormía. Bueno, pero cuando nosotros leemos otros contextos, nos damos cuenta que el Señor Jesús iba casi siempre, se mantenía en este monte orando. Amén. Orando. Es decir, humillándose. ¿Se recuerda? Se humillaba. Estaba siendo presionado, apretado, hasta que saliera el aceite. Si el Señor Jesús, en su ministerio, en su vida, tuvo la necesidad de ir al monte de los olivos a orar, ¿quiénes somos nosotros para no buscar la comunión con el Espíritu Santo? Para no anhelar buscarlo al Señor en oración. No podemos olvidar esto, hermano, ¿no? Entonces, aquí dos cosas que vemos que el Señor Jesús entonces enseñaba, que son obras del día, es impartir luz, se cubría, se protegía con la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Y la oración. La oración. Ahora fíjese que la palabra día, en este pasaje que estamos viendo, la palabra día viene del griego gemera. Y esta palabra significa manso. Fíjese lo que significa la palabra día. Por eso es para aquellos que somos hijos del día. Manso, gentil, tribunal, juicio. Pero quiero empezar con manso. Padre Santo, espero que me dé tiempo. Ayer nos quedamos detenidos solo en Génesis 1:5, ¿verdad? Pero hoy quiero avanzar para terminar este tipo de hijo. Fíjese, manso. ¿Acaso no el Señor nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Quiere decir de que hay muchos que fingen la mansedumbre, la humildad. Eso se puede fingir cualquiera, sí, como usted diga, claro, con gusto. Pero adentro, a mí no me manda, ¿qué le pasa? Está loco. No hay. Entonces no produce un cambio real en las personas. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. O sea que si yo no tengo, vuelvo a repetirlo, si yo no tengo contacto en el monte de los olivos, que es figura del aceite que se derrama, el aceite de la unción, aceite en figura del Espíritu Santo. Si yo no tengo contacto, si no he sido lleno del Espíritu Santo, no puedo ser manso todo el día, o voy a caminar quizás cierto tiempo en aparente mansedumbre y humildad, pero de repente se me va a manifestar lo que soy. ¿Por qué? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Amado pueblo del Señor, debemos de buscar la llenura del Espíritu de Dios. Puede ser que haya muchos que no les gusta que lo estemos diciendo y repitiendo, pero yo no me puedo callar esto. Amén. Yo no lo puedo callar. Busquemos la unción del Espíritu de Dios para que nos prepare para irnos en el turno de honor. Amén. A no ser que tú quieras prepararte para el turno de horror, pero eso no te lo aconsejo. Amén. Pastor, entonces, ¿qué significa? Que si yo no soy lleno del Espíritu Santo, si no hablo en lenguas, si no tengo comunión con el Espíritu de Dios, no me voy a ir en el arrebatamiento. Pero es que ¿cómo alguien se va a ir en el arrebatamiento que no tiene comunión? Es que no lo está deseando. Entonces, si el tener comunión es porque uno desea estar con el Rey. Amén. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo es porque yo quiero irme con el Señor. Amén.
Pero bueno, yo espero que me haya dado a entender. Fíjese, también gentil. Claro, yo sé que la palabra gentil evolucionó hasta nuestros días de una forma diferente, porque la palabra gentil significaba alguien que no es del pueblo, es decir, alguien que no tenía un pacto, alguien que no estaba bajo la promesa, un pueblo gentil, ¿verdad? De hecho, los judíos así le llaman a todos los demás pueblos gentiles, ¿verdad? Porque no son del Israel nacional. Pero como nosotros no somos israelitas nacionales, sino espirituales, ¿verdad? Pasamos de ser gentiles a ser israelitas espirituales, hijos de la promesa, ¿verdad? Aunque le duela a quien le duela. En Abraham dice que son bendecidas todas las familias de la tierra, y ahora nosotros en Abraham venimos a ser hijos también de él por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, gentil también significa una persona que es buena gente, ¿verdad? Que es amable, que es sonriente, que siempre está viendo a ver cómo agrada a las personas. Una persona gentil, usted lo mira todos los días, buenos días, buenas tardes, le ayudo en algo y es servicial. Eso es ser gentil, ¿verdad? No lo veamos desde el punto de vista gentil, así por eso voy a hacer cosas mundanas, no. Gentil en el buen sentido de la palabra. Ahora, tribunal y juicio, ¿verdad? Porque en los juicios siempre se dan en los tribunales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me lleva esto? A saber y entenderme que si yo no quiero llegar a un juicio, a un tribunal, tengo que aprender a ser manso, gentil. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo. Ya le expliqué ayer, creo que hablamos de esto, o antier, acerca de los 3 tribunales. El tribunal del trono blanco, que es para condenación eterna. El tribunal de Cristo, que es para galardonar. Y el tribunal del Espíritu Santo, que es ahora, cada vez que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Constantemente nos tenemos que estar limpiando y preparando delante del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese, todo lo que hemos hablado solo de este primer versículo. Entonces, ya le dije las obras del día. Acompáñame, veamos Juan capítulo 11 y verso 9, porque hoy sí quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, terminar el tema. Juan 11:9 dice, Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Mire qué enseñanza más práctica la del Señor Jesús. Tomó al día, ¿verdad? Al día normal, 12 horas aproximadas de luz, ¿verdad? O sea, porque cuando el sol llega a su cenit, que son las 12 del mediodía, empieza a declinar. No se nota, ¿verdad? Pues porque como el sol es una estrella tan grande, ¿verdad? Que hasta cuando ya se está ocultando hacia en el horizonte es que empieza a oscurecer completamente. Ahora, entonces dice, pero ¿cuáles son las obras del día? Si alguno anda en el día, si alguno anda de día, es decir, es caminar, ¿verdad? Esto me habla a mí de estar constantemente haciendo las obras del día, ¿verdad? Recuérdese que en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que la condenación del mundo fue que amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que ahí estaban, ¿verdad? La opción. Aquí está la luz y las tinieblas. Está la bendición o la maldición. Está la vida y la muerte. Cada quien decide qué es lo que quiere. Y déjeme decirle que, como lo vemos en la Biblia, muchos escogieron la muerte, las tinieblas, ¿verdad? Y la maldición. ¡Qué increíble! No sé por qué. No lo logro entender, más que tal vez, así como hay hijos del día, hay hijos de la noche, que ya estaban para eso, nada más. Sí, por eso es de que el Señor nos auxilie, nos ayude, ¿verdad? A que nosotros nos mantengamos en la luz, en el día. Ahora bien, dice, ¿no hay 12 horas en el día?
si alguno anda de día no tropieza, dice, porque ve la luz de este mundo. Ahora, claro que si nosotros lo vemos naturalmente, la luz de este mundo es el sol. Pero aquí se estaba refiriendo a él mismo, porque él dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda de día, le gusta estar conmigo, me sigue, hace las obras que yo hago y anda detrás de mí, me sigue, mientras es de día. Ahora, hermano, imagínense qué difícil ha de haber sido para los discípulos que el Señor llamó y que estuvo ese contacto con ellos y que, hermano, quizás lo tocaban y bromeaban, no sé, hermano, esa relación, que de repente el Señor se va y ya no lo ven, sino en sus mentes, con el recuerdo, en su corazón, con el amor que le tenían, y de repente algunas veces que se les manifestaba y se les hacía visibles para fortalecerlos quizás, ¿verdad? Porque déjeme decirle que el Señor Jesús se hace visible, se aparece, pero no solo en las páginas de la Biblia, sino que hasta el día de hoy se sigue apareciendo, se sigue manifestando, se sigue apocalipsis, ¿verdad? Lo único es de que la manifestación final va a ser la parucía, hermano, para aquellos que demos la talla de vivientes, que nos mantengamos en avivamiento, ¿verdad? Y nos vamos a ir con Él. Pero las visitas del Señor Jesús son todavía, ¿verdad? Todavía el Señor, ¿verdad? Pastor, pero la Biblia dice que nunca nadie ha visto a Dios. Nadie le verá jamás a Dios. Sí, pero hay que entenderlo, hay que entender el verso. Porque cuando Moisés le dice a Dios, ¿verdad? A Jehová le está hablando a Dios, le dice, quiero verte. Le dijo, bueno, nadie ha visto jamás a Dios, dice. Y nadie vive después de que me ve. Entonces, pero la palabra Dios viene del hebreo Elyon, que es el Dios Altísimo. Pero usted sabe que hay manifestaciones, el Dios Altísimo, Elyon, ¿verdad? Pero Dios tuvo que, para poder trabajar, para poder manifestarse, para poder hablar, para poder tener esa comunión con la humanidad, con la creación, ¿verdad? Hermano, tuvo que, cada quien su tiempo de operación. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice primera de Juan 5:7, que nos habla de la Trinidad. Y estos tres, dice, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿verdad? El Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7. Y estos tres son uno, dice. Entonces, tres, ¿verdad? O como se dice, ¿verdad? Tres en uno. Tres en uno. Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno, Elyon, el Dios Altísimo. Entonces, Jehová le estaba diciendo, el Padre le estaba diciendo a Moisés, nadie ha visto al Dios Altísimo, pero a mí sí me vas a ver. De hecho, dice que cuando Dios Padre, hermano, regañó a la hermana de Moisés porque estaba hablando de su esposa. Fíjese que cuando lo regañó porque estaba hablando mal de su esposa, la manifestación fue la del Padre. El Padre. Ahora, él le dijo, miren, yo a todos, a Aarón, a los profetas, les hablo por medio de profecía, de visiones, pero no a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, yo le hablo cara a cara. Quiere decir que Moisés sí lo vio cara a cara. Tal vez de primero le vio solo las espaldas, pero después lo vio cara a cara. Entonces, por eso es que le digo, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden en día manifestarse y hacerse visibles a nosotros. Pastor, pero el Espíritu, ¿cómo el Espíritu Santo no se puede ver? Porque es invisible, es un espíritu. ¿O es un espíritu? Vaya, pero entonces, ¿acaso no dice en la Biblia que Juan, cuando vio al Señor Jesús, vio descender al Espíritu Santo como desciende una paloma, dice, sobre él? O sea que lo vio. Lo vio. Entonces, si uno lo vio, lo pueden ver otros. Amén. Pero ok, bueno, como no estamos hablando de ese tema es precioso también.
Amén. Entonces, por eso es que debemos de andar de día para no tropezar. Aquí todo salió esto porque Jesús le dijo, yo soy la luz de este mundo. Porque ve la luz de este mundo. Y salió por esto, porque dice, si alguno anda de día, no tropieza, porque ve. Dice, porque ve la luz de este mundo. Oye, hermano, qué precioso. ¿Quién después de haber visto al Señor Jesús va a seguir siendo igual? Tiene que haber un cambio. Vaya, ¿quién después de haber conocido, de haber sido salvado por Cristo Jesús, sigue siendo el mismo? No puede ser igual. Tiene que haber un cambio. Si no, tal vez solo fue una emoción del alma, pero un arrepentimiento y una conversión genuina, no, una emoción tal vez, porque arrepentimiento, conversión, salvación. Ahí está el secreto. Ahora, el verso 10, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Pero fíjate, pues se recuerda que el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Quiere decir de que aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, ese no tiene luz. Por eso no hay luz en él. No puede manifestar, no puede andar de noche, va a tropezar. Por eso, amados hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan, busquemos la luz de Jesús. Amén. Dejemos que el Señor entre en nuestro corazón, que confesémoslo como nuestro Salvador, recibámoslo, hermano, y después busquémoslo, aprendamos de Él, porque aquí dice que, se recuerda que una de las cosas que el Señor Jesús era enseñar, ¿verdad? Escuchemos, hermano, leamos la palabra para enamorarnos del Señor y así tener luz en nosotros. Entonces, una de las obras del día hace que no tropezar. Y cuando la Escritura nos habla de no tropezar, ¿verdad? Esto es, recuérdese que nos habla acerca de porque estamos viendo nuestro caminar, es decir, estamos atentos. ¿Por qué? Porque estamos en la luz. Hay luz en nosotros. Pero fíjese, aquí, ¿por qué se tropieza? Porque la luz no está en él. Bueno, pero entonces no era la luz que estaba fuera de él, a la que el Señor Jesús se estaba refiriendo aquí. No se estaba refiriendo a la luz del sol. Se estaba refiriendo a la luz de Dios en nosotros, que es Él, es el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo. Por eso es que dice, tropiezan porque la luz no está en Él. Pero no, si entendemos el pasaje, ya no se está refiriendo al sol entonces, ¿verdad? Amén. A la luz externa. No, se está refiriendo a la luz que debe de haber dentro de nosotros. Amén. Para no tropezar. La Escritura dice en el libro de Santiago que aquel que no tropieza con lo que dice es un hombre perfecto, dice. Hermano, y es que esto es tremendo porque muchos con lo que dicen, hermano, tropiezan, ¿verdad? Muchos con lo que hablan hacen tropezar a otros. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado con lo que nosotros decimos. Mire, como dice 1 Pedro 2.8, este verso no se lo puse ahí, solo se lo estoy lanzando como una perlita. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, hermano, porque no están en la luz, tropiezan. Pero aquí tropezar en la palabra, fíjese qué impresionante esto, ¿verdad? Ahora, entonces, no quiero decirle más porque si no se me va a llevar el tiempo, pero entonces, hermano, debemos de pedirle al Señor que la luz esté en nosotros. Si nosotros somos del día, de seguro que hay luz en nosotros. Recuérdese el Espíritu Santo, ¿verdad? Para no tropezar. Tropezar y se puede caer. Aquí no dice todavía que ha caído, solo está tropezando, ¿verdad? Se tropieza en una piedra y se puede caer. Y entonces aquí ya nosotros lo pudiéramos ver como el pecado, ¿verdad? Primero, la tentación te está haciendo tropezar
para caer, ¿verdad? Tropezar para caer. Entonces, la obra del día, o la obra que los hijos del día hacen acá, es, hermano, entonces que la luz esté en ellos. ¿Cómo así, pastor? Es decir, retener la palabra, retener la enseñanza, el consejo, la exhortación que Dios nos ha hecho, la comunión, retener la presencia de Dios en nosotros. Hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, retener lo que de Dios ha sido sembrado en nosotros. ¿Para qué? Para no tropezar. El que tropieza es porque no retiene la luz de Dios en él. Bueno, avancemos. Quiero que leamos Marcos ahora. Marcos 14:49. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando. Mire, aquí ya hay algunos elementos que se añadieron. Cada día, entonces todos los días, constantemente, ¿verdad? Estaba con vosotros. Esto me gusta porque quiere decir de que el Señor siempre está con nosotros. ¿Acaso Él no lo prometió? ¿No lo prometió Él? He aquí yo voy a estar con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando. ¿Y no me prendisteis? Pero esto ha sucedido, fíjese, para que se cumplan las escrituras. Entonces, aquellos que somos hijos del día, en nosotros se cumplen las escrituras, pero también nosotros aprendemos a cumplir las escrituras. ¡Qué hermoso! Porque mire, las escrituras es como luz dentro de nosotros. Mientras más comemos nosotros la palabra, más estamos siendo llenos de luz. Entonces, más vamos a tener de Dios en nosotros, que vamos a empezar, hermano, a manifestar las escrituras en nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Bueno, si la Biblia dice airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es algo tremendo, hermano. La ira es algo bien tremendo, que debemos nosotros de pedirle al Señor que lo tenga así, mire, sujeto. ¿Por qué le puse este ejemplo? Fue el primero que se me vino, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Entonces, si nosotros retenemos la luz, somos del día, retenemos la palabra, se va a cumplir en nosotros. Airaos, pero no pequéis. Nos vamos a enojar quizás por alguna circunstancia, pero no vamos a pecar. No vamos a mantener el enojo. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y eso qué significa, pastor? Vaya, pues que no pase al día siguiente. Está bien, te enojaste hoy, pero ya mañana es otro día. ¿Por qué vas a estar enojado por lo mismo mañana, pasado mañana, durante una semana, un mes, un año, 10 años? El sol se puso sobre tu enojo y entonces viene la amargura, la tristeza, hermano, el desánimo. Hay que pedirle al Señor que si somos del día, que podamos cumplir las escrituras. Ay, hermano. ¿Cómo podemos hacerlo? Con nuestras propias fuerzas, de una vez le digo que no se puede. Con el conocimiento, menos. No se puede. Es solo con la ayuda, guianza del Espíritu de Dios. Por eso es de que, como hijos del día, eso va a ser el común denominador, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Día, luz, obras del día, hijos del día, nos habla de tener comunión con el Espíritu Santo. Es decir, tener la vida del Espíritu de Dios, para tener esa comunión, esa relación. Recuérdense de que la Biblia nos enseña que somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que viene sobre nosotros una llenura del Espíritu, viene el poder del Espíritu Santo, y el poder es el exousia, ¿verdad? El poder exousia que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces se manifiesta a través de la llenura, la llenura y también la guianza del Espíritu Santo, hermano. Bueno, tener comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que tener comunión con Él.
hermano, y cuando tenemos guianza, cuando somos llenos, cuando el poder se ha manifestado, entonces ya, hermano, somos transformados por el Espíritu Santo. Vamos siendo transformados. Pero ¿cómo se puede cumplir las Escrituras en nosotros si no estamos llenos de Dios, del Espíritu Santo? Entonces aquí dice, cada día. ¿Cada cuánto lo tenemos que hacer? Cada día. Cada día. Para que se cumplan las Escrituras. Ok, vamos más adelante. Acompáñenme a Juan capítulo 18 y verso número 20. Este le va a gustar, fíjese. Dice, Jesús le respondió, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. Aquí ya le agrega otro lugar, ¿verdad? Sinagogas y el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. Oye, hermano, mire, esto tenemos que entenderlo bien. Porque fíjese que, bueno, empecemos. ¿Qué es lo que hace alguien que tiene la obra del día? Que es hijo del día, que es hijo de la luz, que hace las obras del día, que tiene comunión con el Espíritu Santo. Dice, he hablado públicamente. Es decir, que no hace nada en secreto, ¿verdad? Como dice acá. Pero al decir públicamente está manifestando su testimonio, su conducta, su manera de comportamiento delante de los demás. Porque, mire, hay muchos que delante de los demás se comportan de una forma, en su casa de una forma y en secreto de otra forma. Aquellos que somos hijos del día, debemos de ser iguales en casa, en la calle, en el templo, en la iglesia, en secreto, iguales, y con los amigos, ¿verdad? También, iguales. No porque voy a la iglesia me comporto como cristiano. Estoy con mis amigos o compañeros de la escuela, me comporto como ellos y ya no doy testimonio de Cristo. No. Entonces no eres hijo del día, eres hijo de la noche, de las tinieblas. Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Entonces yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Es decir, un testimonio que todos vean. Todos vean la manera de conducirse. Ahora aquí dice, siempre he enseñado. Hermano, qué impresionante. Pero aquí cuando esta expresión siempre he enseñado, obviamente dice en las sinagogas y en el templo, ese siempre he enseñado, es decir, que su manera de conducirse es como él habla. O sea que siempre les he demostrado pues quién soy. No, en un lugar soy de una forma y en otro de otra. No. Siempre soy el mismo. Siempre he enseñado. Y ahora, aquí dice en las sinagogas y en el templo. Claro, la diferencia entre el templo, pues el templo era el grande, donde todos se reunían. De las sinagogas iban al templo todos. Entonces, bien pudiéramos nosotros decir que es como un discipulado o es como decir estar en la casa, ¿verdad? En una casa, una sinagoga, era como estar así como en más intimidad. Es como estamos ahora en nuestras propias casas. Hasta ahí está llegando la enseñanza, la instrucción. Hasta ahí está llegando, hasta nuestras casas. Pero también hasta el templo. Mire, aquí no estamos en nuestra casa, pero nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces nos está llegando la enseñanza a nosotros. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que estamos aprendiendo? Con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo. Bueno, y aquí es así que no he dicho nada en secreto. Es decir, mire, cuando dice secreto, quiero ponérselo en este contexto. Hacer las cosas en secreto es estar en tinieblas, en la oscuridad. Por eso es que el Señor Jesús le decía a ustedes, les gusta la oscuridad porque ahí pueden manifestar sus obras. Muchos prefieren estar en oscuridad
porque ahí no tienen que demostrar quiénes son, o no tienen que fingir quiénes no son. Ay, ay, ay. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Entonces aquí vemos el testimonio público, el testimonio adentro de las casas, el testimonio adentro de la iglesia y sobre todo, hermano, nada en secreto, es decir, que no tengamos contacto con la oscuridad o las tinieblas. Ahora, decir las cosas en secreto, en el mal sentido de la palabra, es porque se quiere ocultar la verdad. No quieren que se den cuenta los demás. ¿Por qué? Porque hay algo que tal vez no está bien y por eso lo están haciendo en secreto. En el mal sentido de la palabra. Porque la Biblia dice que las cosas secretas, ¿verdad? El ocultar un secreto es del rey, pero de los príncipes descubrirlo. Ahora, aquí en el mal sentido de la palabra sería entonces el secreto. ¿Por qué? Porque se está haciendo las cosas como a Dios no le agradan. Aquí tenemos, ya casi estoy aterrizando, ¿verdad? Llegando casi al último verso. Debemos nosotros de ver si no hacemos cosas secretas, si no hay cosas que nadie más sabe. Pero no porque tengas una buena idea o algo, no, porque has hecho cosas que a Dios no le agradan. Entonces, tenemos que acercarnos a la luz y en la luz se va a manifestar lo que hemos hecho, pero así vamos a ser limpios, así vamos a ser limpiados. Amén. Pero recuérdese, entonces, es una decisión personal. Ok, vamos a ver este último verso, Lucas 22:53. Dice, cuando estaba con vosotros cada día en el templo, estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Fíjese, porque era el día, porque era de día. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Aquí se recuerda que cuando llegaron a traer al Señor Jesús, Judas el traidor, junto con los soldados del templo, ¿verdad? Y algunos romanos y fariseos y saduceos y todas esas bolas de feos, llegaron de noche y le dice, bueno, si yo en el día enseñaba, en las sinagogas de día enseñaba todo el día, nunca me echaron mano. Pero esta hora, fíjese, por eso enfatizo en eso, pero esta hora, ¿cuál hora? La hora de las tinieblas, la hora de la oscuridad. En la noche, pues, esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¿Por qué? Se manifestaron entonces las obras y los deseos malvados de los que lo llegaron. Uno que lo traicionó y los otros que lo querían matar. Y el Señor haciendo bondades y bienes en todo el pueblo de Israel. Por eso es de que cuando lo quisieron agarrar una vez o tomarlo, ¿verdad? Llevarlo prisionero y matarlo, les dijo él, espérense, ¿por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear? Hermano, ¿por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear? Si mis obras son manifiestas, dice, ustedes se dan cuenta de lo que yo hago. El Señor dándoles el testimonio de Él, hermano. Pero era Él obras de la luz, del día. Ahora aquí el Señor les enfatiza y le quiero decir algo. Entonces dice, esta hora, ¿cuál hora? La noche, las tinieblas y el poder de las tinieblas. Entonces, si hay poder en la hora de las tinieblas, ¿cómo no va a haber poder en las obras del día y en los hijos de la luz, hermano? Por eso es de que enfatizo esto, porque, hermano, hay un poder en el pueblo de Dios que camina de día, que es hijo del día, que es hijo de la luz. Hay un poder precioso, hermano, una autoridad enorme, pero no nuestra, sino que ha sido otorgada por el Señor Jesucristo, por su sangre, por el Espíritu Santo. Entonces quiere decir de que, por eso es de que muchos
entre comillas, siendo cristianos, asistentes a las iglesias, ovejas quizás, pero sin pastor, ¿verdad? Que se están congregando, ¿verdad? Pero que la hora de ellos son las tinieblas, porque tienen sentimientos malos, pensamientos malos, deseos malos. Pero como aquí nos estamos centrando entonces en las obras del día, de los hijos del día, entonces yo quisiera, mire, que lo pudiéramos ver de esta manera. Esta hora y el poder de la luz, el poder del día, son vuestros. Entonces, si nosotros, pero pastor, ¿cómo pueden ser nuestros? Ya le dije, pero se lo voy a volver a decir. Primero, arrepentimiento, conversión, salvación, es decir, tener a Jesucristo en nuestro corazón, siendo salvos, siendo hijos de Dios. Y número 2, comunión con el Espíritu Santo. No podemos tener poder, autoridad del día, de la luz, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. La salvación es la entrada, ¿verdad? Yo se lo he dicho, se lo he enseñado muchas veces. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, solamente tenemos que tener comunión con Él para que entonces se manifieste la llenura. ¿Cómo lo conseguimos, pastor? Si yo soy cristiano y de verdad yo quiero cambiar, bueno, busca las obras del día, conságrate al Señor, lee la Escritura, ten comunión con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, apártate para Él, aléjate del pecado, y si no puedes, dile: Señor, envísteme de poder, lléname con tu Espíritu Santo. Hay que pedírselo al Señor. Yo le he enseñado que de qué manera uno puede ser lleno del Espíritu Santo y poder hablar en otras lenguas. La manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo en una persona, en un hijo de Dios, es que habla en otras lenguas. Ya le dije que dice que estaban todos unánimes juntos en un lugar llamado el aposento alto. Tiene que haber unidad. No, si estás peleando con tus hermanos en Cristo, si dices que no te cae bien el fulano, no te cae bien la fulana, no le hablo a aquel, o no te lleva, el pastor no me cae bien, entonces no tienes comunión. Con razón no hablas en lenguas, porque no hay comunión. Digo, unánimes juntos. También dice la Escritura que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, les empezó a predicar el evangelio, a decirles: Cristo Jesús es el Mesías, Él es el que había de venir, el que estaba profetizado, el que murió por nuestros pecados. Dice que cuando empezaron a escuchar el mensaje, el Espíritu Santo descendió y todos empezaron a hablar en lenguas. Entonces quiere decir que en algún momento que tú estés poniendo atención a la palabra de Dios y que te estés comiendo la palabra y disfrutándola, en ese momento el Espíritu Santo te puede llenar y vas a empezar a hablar tus lenguas. Amén. Pero si estás distraído pensando en el fulano, la sultana, o chismeando con el perencejo, ¿cómo vas a ser lleno del Espíritu? También dice la Escritura que si ustedes, siendo malos, le pueden dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre eterno, dice, no les dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces, solo pedirlo: lléname, lléname, lléname. Hay que pedírselo al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Llénanos, Espíritu de Dios. Pero eso, ya se lo pedí, pastor. ¿Cuándo? Hace 30 años. No, si eso es todos los días. Ya te llenó, síguele pidiendo llenura, síguele pidiendo que se mantenga la llenura en ti. Señor, no te apartes de mí. El salmista David decía: Señor, no te alejes de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que tu Espíritu Santo me sustente. Que tu Espíritu me guíe a un puerto seguro. Eso es todos los días, estarle pidiendo al Señor. Pastor, ¿y cuántas horas? No, pero es que no pensamos de que solamente, claro, es bueno tener un lugarcito, un espacio donde uno tiene que orar, pero la oración es todos los días, todo momento, a toda hora. Amén. Es decir, se tiene que convertir en nosotros un estilo de vida.
Una manera diferente de vivir la vida cristiana. Muchos están acostumbrados a vivir un evangelio, hermano, religioso solamente. Los domingos nada más. Solo los domingos sí me siento a ver, a escuchar. O solo los domingos sí voy a la iglesia. Y todos los días de culto, nada, no le pongo mucha atención. No, religiosos, fariseos, saduceos. Y no estoy enojado. Pero sí quiero hacerle conciencia, quiero llamarle a la atención, que me preste atención, porque hay mucho pueblo de Dios que es religioso. Y la religión, hermano, en griego se dice deisdemonía, que significa adoración a los demonios. Ay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Escritura también, fíjense, para ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo les preguntó, ¿y ustedes en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Y el Espíritu Santo, ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Hermano, hay muchos que no tienen ni siquiera idea de que el Espíritu Santo de Dios los puede llenar y bautizar. Muchos no han recibido siquiera nada de eso, no saben. Y entonces dice que Pablo los volvió a bautizar y después, imponiendo sus manos sobre ellos, recibieron el don del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas a través de la imposición de manos del ministro. Claro, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Uno que esté lleno. Entonces, para sacudirnos toda religión, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero esta hora y el poder de la luz del día son vuestros, es decisión de cada uno. Así es de que, amados hermanos, siempre el tiempo nos avanza, nos llega, ¿verdad? Pero creo que hay muchos más ejemplos acerca de los hijos del día, las obras del día, los hijos de la luz. Pero quise darle estas 5 características que se manifestaron en el Señor Jesús, que yo espero que sean para nosotros un ejemplo a seguir y que busquemos la llenura, que busquemos el hacer las obras de la luz, para que entonces, hermano, nuestra vida sea un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta hora porque nos has bendecido con tu palabra. Te suplico que tu Espíritu Santo ahora tome esta semilla, Señor, y la siembre en los corazones para que produzcan a tiempo y al 100%, Señor, que no se desperdicie nada, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que lleves sujeta la mente en obediencia y que la palabra quede sembrada, no solo en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de cada uno, para que pueda ser transformado, Señor, y entonces realmente ser hijos del día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Y amén. Quiero orar por las peticiones que nos entraron este día. Fíjese que, vamos a ver. Gloria a Dios, dice Beatriz Sánchez, le da gracias a Dios porque el Señor la sanó de COVID. Así es de que esta es un testimonio para glorificar el nombre del Señor Jesús. También vamos a orar por Federico Eras para que el Señor lo sane de toda enfermedad de cáncer, ¿verdad? Y que también venga fortaleza sobre la vida de su familia, ¿verdad? También por Minerva Ortiz, porque le van a hacer unos exámenes, pero también que el Señor se glorifique en esos exámenes. Y mire, Ángel Eras y su esposa aceptaron a Jesús, dice, ¿verdad? Amén. Qué bendición, mire qué hermoso, qué bendición. Aceptaron al Señor, mire, qué bendición. Entró la luz y la salvación. Pidámosle al Señor que también entre la sanidad. Yo sé que mientras el Señor no está trabajando, no está sanando un alma, restaurándola, no sana un cuerpo, pero el Señor puede hacer la diferencia. Así es de que mire qué bendición.
bendición, ¿verdad? Qué bendición. Ángel Eras y su esposa, qué bendición. Ok, entonces vamos a pedir por sanidad, por Federico Eras, por Minerva Ortiz sanidad, y le damos gracias al Señor porque Ángel Eras y su esposa se convirtieron al Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno sobremanera, Señor. Te suplicamos que en tu bondad y en tu misericordia, Señor, tú puedas, Señor, y que desees, por favor, te lo pedimos, Padre, que sanes toda enfermedad, como el cáncer, el COVID, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Nosotros creemos en el poder que hay en tu sangre, como dice Isaías 53, que es un documento que está escrito, y si está escrito es legal, Señor. Llamamos al poder de esa palabra que dice, por tus llagas, por tus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados. Te pedimos entonces por Minerva Ortiz, por sanidad, por Federico Eras, Señor, que sea reprendida esa enfermedad, Señor, de cáncer, para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate tú, Señor, en esa vida, Señor, y también toma esta acción de gracias de Beatriz Sánchez, porque fue sanada de COVID, Señor, y Señor Ángel Eras y su esposa, Señor, muéstrate a ellos de una forma preciosa, Señor. Guíales con tu Espíritu Santo, Señor, que puedan ser edificados ahora en su nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que de verdad tú quieres estar en el día, en la luz, y poder recibir esas bendiciones que como hijos del día se obtienen para ti y para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Oh, aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos y búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Coastal Avenue en Evanston, Illinois. Aunque todos nuestros servicios son virtuales. Así es de que yo te invito a que visites nuestras redes como YouTube, Facebook, Instagram, nuestra página web. Ahí tenemos la radio 24 horas, música cristiana para edificarte, para bendecir tu vida. Tenemos también el área para niños, para jóvenes, donde tú puedes descargar temas para jóvenes en español, en inglés, con actividades en español, en inglés, y los temas de los niños con sus actividades. En fin, hemos tratado de poner tiempo, recurso, ¿verdad? Para tratar de que sea de bendición. Así es de que visita nuestras redes y sé parte de esta familia de familias virtual. No me resta más que invitarte el día viernes en punto de las 7:30 a nuestro altar familiar. Es de suma importancia que estemos ministrando a nuestra familia en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Así es de que te invito entonces para que juntos este viernes a las 7:30 nos demos cita en nuestro altar familiar. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta el viernes, primero Dios.